pasamos a Matías Sarmarcora. Él es ingeniero agrónomo de la UBA con especialidad en producción de granos. Es coordinador de agricultura de los CREA Norte de Buenos Aires, así que nos va a compartir su experiencia. A vos. ¿Es este? Cuando lo abrís te pongo en pantalla. Ya está abierto. ¿Estamos? Bueno, quedó abajo. Buenos días y muchísimas gracias a los organizadores. Es un gustazo estar compartiendo algunas de las cosas que hacemos junto con el CREA Norte de Buenos Aires y con el grupo de trabajo que pueden leer ahí con ustedes. Con el mismo criterio que venimos hablando de cultivo de trigo y algo de cebada en lo que es rinde y calidad. Pero antes de pasar puntualmente al tema, quería tomarme 3 minutos y compartir una reflexión con ustedes, especialmente después de haber escuchado las hermosas presentaciones del día de ayer e inclusive las de hoy, que tiene que ver con la relevancia del cultivo de trigo en nuestros sistemas de producción y una visión autocrítica como técnicos que deberíamos hacernos hoy, que las condiciones en el número son favorables. Repasar qué nos pasó con el cultivo, con el avance de soja, incluso en zonas, yo estoy mostrando datos del CREA Norte de Buenos Aires, donde se achicó, no desapareció, pero hubo zonas donde el cultivo de trigo desapareció por completo. Reducciones en maíz y algunos cambios que yo considero positivos, que fue el pasar de hacer cultivos de cobertura a cultivos cosechables. En nuestra zona es un salto relevante y me parece que las condiciones climáticas, radiación, temperatura y lluvias y suelos nos permiten a nosotros en nuestra zona de producción plantear cultivos de cosecha y no cultivos de cobertura. Pero bueno, será otro punto para discutir en otro momento. Y allí aparecieron cebada, arveja, garbanzo, lenteja, colza, ¿sí? Con una idea de aumentar la cantidad de cultivos, y quería compartir algunas conclusiones. Pensando fundamentalmente en el punto, en el título que ven, que pueden leer subrayado en rojo, y que me parece el problema relevante que tuvimos, que fue pensar que el margen bruto presupuestado a corto inmediato de los cultivos es el indicador que debe definir o no hacer un cultivo o no, en este caso cultivos de fina. Y es allí donde erramos, y erramos feo. Nosotros somos asesores técnicos y debemos seguir cumpliendo la función de asesores técnicos. No podemos cambiar de mirada. Aumentar la productividad, como nos planteaba Fernando cuando abría el Congreso, con un mayor uso y eficiencia de uso de los recursos disponibles, agua, radiación, nutrientes. Aumentar aporte de rastrojos, que lo estuvimos viendo durante todo el día de ayer y hoy. Cambios en los parámetros físicos y químicos, como nos comentaron. Cambios en los componentes bióticos también. Malezas es un claro ejemplo de las consecuencias de hacer mal las cosas en estos últimos años, ¿sí? Y funciones y servicios que perdimos por microorganismos, por cambios en los microorganismos del suelo. Nuestros resultados, al igual que los que estuvimos viendo en el día de ayer y de hoy, nos indican que mejora el margen bruto global, no solo mirando el cultivo inmediato, sino que mirando la secuencia de cultivo, el margen bruto global mejora, además de hacer sistemas más estables y más sustentables en el tiempo. Repito, debemos reconocer la contribución relativa que tiene el cultivo, en este caso de trigo, a nuestros sistemas de producción. Y no lo
No lo hemos hecho, no hemos puesto el sombrero, otro sombrero. Bien, ahora sí, ¿qué tipo de trigo estamos haciendo en norte de Buenos Aires? Y dónde aparecen algunas complicaciones. El grueso de los trigos que estamos haciendo pertenece a lo que se define como grupo de calidad 2, que como saben es un índice de calidad. Nosotros en nuestra zona lo que miramos y por lo que vendemos es cumpliendo pH, proteína y gluten, ¿sí? Fundamentalmente nuestros trigos los vendemos por gluten. Así que voy a ser más específico, no tan general, porque puede haber alguna excepción de grupos, de variedad, dentro del grupo que no cumple estas condiciones, y eso hay que no sé si todos lo tienen claro, pero presten atención, porque puede haber excepciones. Y allí pertenecen, por ejemplo, variedades como Baguette 601, Algarrobo, SI 300, Fusti, Seibo, son las variedades dentro del grupo 2, las que hacemos y se llevan la mayor proporción. Las pinté en rojo y esas dos son las que nos presentan un desafío, creo, más relevante. Son las variedades que diluyen, como nos planteaba Ignacio hoy con los cultivos y productividad y calidades, las que diluyen en mayor medida nitrógeno en grano. Y es en estas variedades donde se nos presentan los mayores desafíos de poder producir más, pero teniendo un producto sin problemas comerciales. Y en menor medida aparecen variedades con buena calidad comercial, no voy a hablar de grupo 1, con buenas variedades, con buenos valores de calidad comercial, en la que se destaca Rayo en su mayor proporción y algo de Proteo, Zorro, pero en gran medida es Rayo el trigo que hacemos. Y claramente tienen sus particularidades, financieramente tienen su limitación, hay que saber que hay que esperar su momento para poder venderlo y para poder hacer eso, cada uno de ustedes sabrá si está en condiciones o no de hacerlo. También funcionan como trigos correctores. Trigos de definida mala calidad, fundamentalmente porque combinan riesgo de pH y de proteína y de gluten, no hacemos. Son esos trigos de altísimo potencial, pero que en nuestra zona o bajo nuestras condiciones de producción no nos están mostrando saltos de rendimiento que justifiquen que hagamos ese tipo de trigo. Otra cosa que quería compartir con ustedes, que puede que sea algo distinto a otra información, es que en la gráfica ven a tres variedades muy representativas como le acabo de comentar. Baguette 601 en verde, SI 300 en azul y Klein Rayo como trigo de calidad en rojo. Y lo que le queríamos comentar y mostrar es que siempre, en todo el rango de ambiente explorado, Rayo corre por debajo, claramente por debajo, de lo que es el rendimiento de una variedad de grupo 2 bien equilibrada como es SI 300 o algo menos equilibrada como es Baguette 601. Y eso es importante reconocerlo y ponerle magnitud. Si uno mira los valores absolutos, claramente van en aumento a medida que mejora el ambiente, pero en términos relativos y como funciona la bonificación a precio, que es relativa, digamos, hay que ver la combinación y cómo cambia uno y cómo cambia otro. Pero si prestan atención en el cuadro que está resumido a la derecha mía, van a ver que la mayor diferencia en términos porcentuales entre grupos de calidad, entre trigos de alta calidad o de alto potencial de rendimiento, más se marcan en los ambientes de productividad media-baja, en términos porcentuales. Y allí vemos que, por ejemplo, las diferencias alcanzan hasta un 22% en rendimientos en ambientes de 3.000 kilos. Y sin embargo, en ambientes de 6.000 kilos esas diferencias alcanzan al 15%. Quedará en nuestro criterio imaginar cuál será el valor de bonificación que podremos conseguir
en tríos de calidad para achicar, emparejar o superar esa brecha, pero claramente esa brecha está más marcada en lo que es ambientes de productividad media y baja. Y en chiquitito lo hay abajo, pero no menor, es lo que le pasa con las calidades, con proteína, mirando el parámetro dentro de lo que es el índice de calidad de proteína. Y lo que ven es justamente que se invierte la cosa, ¿sí? Rendimiento es absolutamente opuesto a lo que es proteína. Y es así. Las variedades, en este caso Klein Rayo, rinde menos y diluye menos proteína. Siempre corre por arriba la proteína, opuesto a lo que hacía rendimiento. Y a inverso lo que hace Baguette 601. Aquí una excepción. No todos los trigos que pertenecen al grupo de calidad 1 se comportan de la misma manera. Ojo, esto lo hace Rayo. Tenemos datos de trigos de excelente calidad, incluso mejor que Rayo, Proteo, Zorro, y ustedes conocerán a lo mejor alguno más, que no tienen la capacidad de rendir como lo hace Rayo. Y allí entonces sí es lógico, y lo que vemos es que la brecha de rendimiento en ambientes de alta productividad alcanza el 25% e incluso hasta el 30%. En este equilibrio entre rendimiento y buena calidad, nosotros estamos viendo a Rayo, no trabajo para Klein, aclaro. Estamos viendo a Rayo una variedad muy interesante. Bien, nuestros ensayos clásicos de comparativos que hacemos de variedades para ver varias cosas, sanidad, ciclos, rendimiento, calidades, las manejamos a partir de la campaña pasada con 2 modelos de nitrógenos distintos para ver cómo respondían tanto variedades de alto rendimiento como variedades de alta calidad comercial. Y entonces los manejamos con 2 niveles de modelos de fertilización, 140, 150 N total, como normalmente es frecuente manejar en nuestros tríos en la zona de producción en la que me toca hablar. Y luego un salto de nitrógeno a 200 kg de N, pero además de más cantidad de nitrógeno puesto, no en macollaje, sino el plus puesto cuando marcó el primer nudo, en Z31. Y lo que les muestro es qué proporción de la variabilidad total de parámetros de calidad y rendimiento explicaron cada una de esas variables, valga la redundancia. Y lo que se ve es que en parámetros de calidad la componente genética tiene un peso relevante mucho más fuerte, ¿sí? El ambiente y la genética explican gran parte del resultado en lo que es proteína y gluten. Y el peso relativo de nitrógeno queda relegado o queda puesto en términos relativos en una importancia claramente menor. Eso no significa que no podamos trabajar la calidad desde el lado de nitrógeno, sino lo que simplemente hace es poner las cosas en su lugar. ¿Quién pesa más que quién? Nada más que eso. ¿Sí? Ambiente, genética y modelo de nitrógeno, al menos para esta campaña. Veremos qué pasa, porque esto interactúa con sitio e interactúa con campaña. Y como les dije, sí se puede trabajar, y de hecho hay un montón de información, desde la calidad desde el manejo de nitrógeno. Como promedio, poniendo todo en la bolsa, ¿sí? Variedades, hay una lista enorme, pero hay variedades, como vieron datos puntuales, pero hay un rango amplio de genética. Como promedio de toda la paleta aprobada de variedades, 400 kilos fue la respuesta a ese modelo de nitrógeno que combinaba más y en otro momento. 0,6 puntos porcentuales más de proteína y 2,5 puntos porcentuales más de gluten. No fue estadísticamente significativo el comportamiento de las variedades que nosotros le decimos de alto rendimiento, como vieron Algarrobo 601, respecto de variedades de muy buena calidad, como es el caso de Rayo, pero sí hubo una tendencia. Las variedades de alto rendimiento respondieron por sobre esa media en rinde y las variedades de calidad respondieron más en calidad. Parte de ese nitrógeno fue en proporción más a calidad, como lo pueden ver en Rayo y en una variedad nueva de Lima Grain.
Lo otro para destacar es que si miran la proteína, el desafío para nosotros es poder conseguir altos rendimientos. Hoy se los mostraba en rojo, resaltaba la idea en rojo, de variedades de alto potencial, pero hacerlas comerciales, digamos, que no tengan problemas comerciales. Algarrobo es el caso y Baguette 601 es el otro. Y verán que mejoramos el contenido de proteína y de gluten, pero todavía estamos con valores, al menos para esta campaña, con valores no del todo buenos. El ambiente, las condiciones hizo que se nos fuera buena parte de rendimiento y eso tuvo su consecuencia en lo que es calidad. Veremos qué pasa, vamos a seguir trabajando en este sentido. No encontramos una relación, tendencias, relaciones claras entre cuánto nitrógeno total por tonelada producida y proteína final conseguimos. Y termina siendo una cuestión de probabilidades que no me parece menor y que se los quería comentar. Del total de los datos, ya con haber elegido rayo, estamos con un 80% de casos con valores de proteína de 11 y superiores. Ahora, si nos vamos a estas variedades de alto potencial que diluyen proteína, como es el caso de 601 y algarrobo, con valores inferiores a 30 kilos de nitrógeno por tonelada producida, 2 de cada 3 casos nos quedamos por debajo de 11 de proteína. Necesitamos 35 kilos de nitrógeno por tonelada producida en este tipo de materiales para minimizar el riesgo de quedarnos por debajo de 11 de proteína. Y las variedades como SI 300, Fuste y Seibo, que son algo más equilibradas, tienen una situación intermedia, pero también requieren un valor de nitrógeno alto por tonelada producida, con menos probabilidad de quedarnos abajo. Y un segundito en cebada, mostrarle el contexto de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o probando. El contexto es que los golpes de calor durante el llenado se están haciendo frecuentes y se van a seguir haciendo cada vez más frecuentes. Que el achicamiento de la ventana por heladas, digamos la última helada se va corriendo y nos está dando un espacio más interesante. Y que las variedades nuevas, las nuevas variedades de cebada, y creo que las que van a venir, las que están apareciendo al menos, tienen una duración del ciclo mucho más largo a lo que estábamos acostumbrados a manejar de cebadas, recordarán a Scarlett como referencia, y especialmente en el llenado. Ahora voy a comentar respecto a eso. Y por supuesto la fecha de siembra de soja de segunda, que no deja de ser un tema menor siempre. No hay dudas de que la nueva genética en cebada pega un salto enorme en rendimiento, alcanzan 20-25% de diferencias de rendimiento en ambientes de buena productividad, incluso mantienen diferencias en ambientes de productividad baja. Y la mejora en el calibre es también significativa. Este salto de rendimiento, tomando el caso de Andrea como ejemplo, que hoy es la variedad más sembrada, el salto de rendimiento lo hizo fundamentalmente por peso de 1000 granos. Lo que está atrás de eso es una mayor duración del llenado de grano, y lo que hace es hacer un peso de 1000 más alto. Pero lo que nos estuvo pasando es que se nos cayeron las proteínas en cebada. Entonces lo que estamos probando son dos cosas, fecha de siembra y modelo de nitrógeno, eso es lo que estuvimos probando y quería comentarles por lo menos lo que nos está empezando a mostrar estos resultados. Respecto de fecha de siembra, adelantar 20 días la fecha de siembra, eso es lo que estamos evaluando para Andrea, en norte de Buenos Aires, respecto de la fecha tradicional de cebada. Los resultados tienen interacción con el sitio y con la campaña, pero créanme que perder por adelantar fecha de siembra hemos perdido, pero muy poquito, y con 2 octubres muy fríos, incluso con algún golpe de helada, con lo cual tenemos, creo que para adelante, todo para ganar todavía.
Hemos aumentado un 5% la cantidad de espigas a cosecha, fijamos más espigas, mejoramos el calibre, adelantamos 5 días la cosecha, pero se nos cayó la proteína. Y entonces lo que estamos haciendo es viendo el modelo de nitrógeno con el mismo criterio que les conté en trigo, más y puesto reforzado en un nudo, a ver si podemos corregir estas complicaciones. Y lo que pudimos ver es que tuvimos respuestas en rendimiento bajas para este año, pero tuvimos saltos importantes en lo que fue niveles de proteína, y especialmente en fecha temprana, en donde el llenado fue más largo, los pesos de mil más largos y la dilución más marcada. Final. Gracias.